Hemos tenido una semana muy fuerte, un fin de semana muy fuerte. Antes de comenzar, quiero decir algunas palabras acerca de los eventos históricos ocurridos en los últimos días. El sábado, mi gobierno ayudó a concretar un cese al fuego pleno e inmediato, espero que permanente, entre India y Pakistán, poniéndole fin a un peligroso conflicto entre dos naciones con vastos arsenales nucleares. Esto parecía que no iba a tener fin y me llena de orgullo decirles que los líderes de India y Pakistán eh, han decidido tener la entereza, la fortaleza y la sabiduría para entender la gravedad de la situación y ayudamos mucho. También ayudamos con cuestiones de comercio. Les dijimos, vamos a hacer muchos negocios con ustedes, pero vamos a ponerle fin a esto. Si esto no para, no podremos hacer negocios. Nunca se había utilizado el poder del comercio como lo he hecho yo. Y el conflicto paró por múltiples razones. Pero el comercio es un factor muy importante. Vamos a tener muchas relaciones comerciales con India y con Pakistán. Estamos negociando con India, pronto lo haremos con Pakistán. Le pusimos fin a lo que pudo haber sido una terrible guerra nuclear. Millones de personas pudieron haber muerto. Le quiero agradecer al vicepresidente Vance y al secretario de Estado Rubio por su trabajo y sus esfuerzos. Trabajaron muy duro en este sentido. También, como saben, eh, llegamos a una situación con los hutíes por primera vez para un cese de ataques. No van a seguir atacando buques estadounidenses. Eh, Esta situación se mantuvo por unos 50 días. Como saben, ellos han tenido una guerra prácticamente desde siempre, pero en los últimos 10 años esto ha sido muy difícil para otros países. Nadie había podido hacer lo que hicimos nosotros, pero pararon y estamos tomándoles la palabra. Dijeron, no queremos seguir haciendo esto. Y nos dimos por satisfechos con eso. Además, ayer logramos un arreglo con China luego de conversaciones productivas en Ginebra. Ambas partes han accedido a reducir los aranceles que se establecieron después del 2 de abril a 10% por 90 días a medida que las negociaciones continúan sobre una serie de temas estructurales. Y debo decirles que esto no incluye los aranceles ya establecidos. Esto no incluye los aranceles a vehículos, acero, aluminio, rubros así, o los aranceles que se pudieran aplicar a los productos farmacéuticos, porque queremos traer la industria farmacéutica de vuelta a Estados Unidos. Y gracias a los aranceles lo están haciendo. No quieren pagar 25, 50 o 100% de aranceles, así que están volviendo a instalar sus plantas en Estados Unidos. Esta mañana hablaba con Tim Cook y eh, están pensando invertir considerablemente en Estados Unidos con Apple y estamos ansiosos por hacer esto. Las conversaciones en Ginebra fueron muy cordiales, hay una buena relación. No queremos hacerle daño a China. China se ha visto muy afectada, están cerrando fábricas, tienen múltiples problemas y quieren trabajar con nosotros. La relación es muy positiva. Es posible que de aquí al fin de semana hable con el presidente Xi, pero una de las cosas más importantes que estamos haciendo, y no sé si la gente se ha percatado, pero tenemos un muy buen acuerdo con China. Era un acuerdo más amplio, pero en el último día lo cancelaron. Algunos de ustedes recordarán esto. Teníamos un acuerdo para que ellos abrieran sus mercados a Estados Unidos y ellos lo revocaron a último minuto. Se llegó después a un acuerdo más pequeño. Estábamos hablando de 50.000 millones de dólares en productos que iban a comprar de nuestros productores agropecuarios y más.
y accedimos. Hubo una confusión entre 15 y 50. Recordarán cuando yo pregunté qué estamos haciendo y mi secretario de Agricultura en ese momento, Sonny Perdue, dijo es cerca de 15.000 millones. Yo le entendí mal, pensé que había dicho 50. Así que hicieron un acuerdo de 15 y después hubo una corrección. En fin, dije, bueno, pídanle 50. Y estaban honrando el acuerdo. Eh, Maíz, trigo y otros productos estaban honrando el acuerdo. Y cuando llegó Biden, ya no lo hicieron, no había con quién hablar. Hablábamos, yo les hablaba casi cada 2 semanas para agilizar el proceso. Eh, Recordarán que nuestros agricultores estaban adquiriendo equipos. Era un buen acuerdo, pero la mejor parte de ese acuerdo era la apertura de China. China iba a abrir sus mercados a los productos estadounidenses. Hubiera sido algo muy positivo para China, creo. Hubieran podido tener productos que nunca habían podido adquirir. Habría sido muy beneficioso para los negocios de Estados Unidos. Habría generado un acercamiento entre China y Estados Unidos. Lo clave es que ellos cancelaron a último momento. Me molesté un poco. El acuerdo ya estaba listo, listo para ser firmado. Y me dijeron, mire, no quieren firmar el tema de la apertura. Bueno, el punto más importante del que estamos hablando es de la apertura de China. Han accedido, pero el proceso será paulatino. Pero para mí, algunos quizá no estén de acuerdo, pero para mí es muy importante. Hay quienes piensan que deberíamos seguir por la vía de los aranceles. Recuerden que ya teníamos el 50% al acero y más. Eso no está incluido acá. Pero para mí lo más importante es la apertura del mercado. Creo que será excelente para nuestros productores si podemos competir con China. Eso generaría empleos en China. Ciertamente es algo que los puede beneficiar. Y estamos hablando de eso. Este es un elemento muy importante a considerar. El otro día escuchaba a Scott y bueno, dije, está bien decirlo, si no se consigue, bueno, si no se da, no se da. Si se concreta, sería algo muy importante. Piensen en eso, nosotros hemos abierto nuestros mercados a China con muy pocas restricciones, pero ellos no hicieron lo mismo con nosotros. Ahora han accedido a una apertura de China. Creo que será fantástico para China, creo que será fantástico para nosotros y creo que será excelente para la unificación y para la paz. China también va a suspender y eliminar sus barreras no monetarias, han accedido a eso. Son numerosas, pero lo más importante que salió de la reunión fue que accedieron. Ahora hay que ponerlo en papel. Tercero, estoy muy satisfecho de anunciar que Eden Alexander, un ciudadano estadounidense que hasta recientemente se pensaba que estaba muerto, va a ser liberado aproximadamente 2 horas. Va a ser liberado. Steve Wyckoff ha hecho un trabajo fantástico. Conozco mucha gente muy talentosa. Steve tiene mucho talento, pero él tiene una personalidad especial. Aparte de ser un muy buen negociador, poca gente conocía a fondo este tema. Él se puso al día en cuestión de 2 horas. Ha hecho un muy buen trabajo. Gracias, Steve. Eden va a ser puesto en libertad
aproximadamente en cuestión de un par de horas o en el curso del día. Sus padres están muy felices. Como saben, Eden es el único ciudadano estadounidense capturado y retenido por Hamas desde el 7 de octubre de 2023 y va a regresar a su casa con sus padres. Para mí es muy buena noticia. Se pensaba que estaba muerto. Así que, como saben, vamos a viajar a la región, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, en la reunión del jueves. La reunión entre Rusia y Ucrania será muy importante. E insistí en que la reunión tuviera lugar. Creo que se pueden lograr resultados positivos para ponerle fin al derramamiento de sangre. Es horrible. Pero están muriendo 5.000 soldados, por lo menos. No son estadounidenses, son mayormente rusos o ucranianos. Son seres humanos. Es algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos unas nuevas formas de guerra con drones, algo terrible. Quisiera retomar por un momento el tema de China, el tema del fentanilo. Como están enviando fentanilo a nuestro país, les impusimos una sanción. Han dicho que van a parar eso y eso les va a ahorrar cientos de miles de millones de dólares en aranceles. El fentanilo tiene que parar. Buena parte viene de China y entra a nuestro país por nuestras fronteras sur y norte de México y Canadá, mayormente por el sur. Este para mí es un tema muy importante, porque todos aquí conocen a alguien, un familiar, algún amigo que haya muerto por fentanilo. Así que esto es un gran incentivo para China y yo también les tomo la palabra. Cuando ellos se comprometen, lo hacen. Estamos por iniciar un viaje histórico. Como dije, visitaremos Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Antes de partir voy a firmar una de las órdenes ejecutivas de mayor repercusión en la historia de nuestro país. Creo que nunca había habido algo similar. Me complace que me acompañe en esta ocasión el secretario de Salud y Servicios Sociales, Robert F. Kennedy Jr., quien está haciendo un muy buen trabajo, debo decírselo. El doctor Mehmet Oz, quien está a cargo de las políticas de Medicare. Una persona sorprendente le decía a Bobby que Oz tenía un programa muy exitoso, pero esto lo estaba afectando, porque, bueno, eso afecta la reputación de la gente. Pero en cuanto a su profesionalismo, mira, este es un hombre que fue a las mejores universidades, tiene un programa de televisión muy exitoso y está casado con Janine Pirro, una mujer sumamente lista, una persona muy firme. Lanzó su programa y la percepción de la gente cambió y empezaron a verlo como una figura del entretenimiento. Bueno, ella es una persona increíble, una de las fiscales más firmes en la historia de Nueva York, altamente respetada, muy firme. Ella arremetió contra los traficantes de drogas de una manera sin precedentes. Está dejando el programa de mayor audiencia en la televisión. Ella fue buena parte de este proceso. Así que he hecho esa comparación. Janine Pirro es increíble. El doctor Marty McCary, quien está haciendo un trabajo fantástico, gracias Marty, y el director de
el Instituto Nacional de Salud, Jay Bhattacharya. Como saben, viene de Stanford y ha estado trabajando muy duro con nosotros en este proceso. Y siendo relativamente nuevo en estas cuestiones del gobierno, le preguntan, bueno, ¿por qué no se hace algo con el tema de los precios? Es la equiparación. Nadie quiere mencionar eso, pero no estoy fustigando a las farmacéuticas. Es una cuestión más bien al país. Ellos tienen el cabildeo más fuerte del país. Entre eso y los abogados tienen mucho poder. Pero a partir de hoy Estados Unidos no va a seguir subsidiando el cuidado médico, la atención médica en otros países, que es lo que estábamos haciendo. Estábamos subsidiando a otros países donde se paga una fracción del precio de lo que pagamos nosotros por las mismas medicinas. Y no vamos a tolerar la especulación con los precios de productos farmacéuticos. Pero realmente hay algo que creo que las farmacéuticas no se sentían confortables con esto. La Unión Europea ha ejercido una presión brutal y las farmacéuticas me decían, miren, es brutal lo que están haciendo. La Unión Europea está demandando a nuestras empresas, a Apple, Google, Meta, están demandando a todas estas compañías y tienen jueces enfocados en la Unión Europea y son recompensados sustancialmente. Esto no va a seguir ocurriendo. Lo que ha venido ocurriendo es que hemos estado subsidiando a otros países en todo el mundo, no solo en Europa. Lo más difícil, según entiendo, ha sido la Unión Europea. Debo decirles, un amigo mío, un empresario, una persona muy firme, excelente empresario, con exceso de peso, neurótico, y él estaba tomando esta medicina para perder peso. Y me llamó y me dijo, presidente, él ahora me dice presidente, antes me llamaba Donald, alguien muy exitoso. Y me dijo, presidente, ¿puedo hacerle una pregunta? Estoy en Londres y acabo de pagar por esta condenada medicina que tomo. Me dice, no me funciona, pero acabo de pagar $88. En Nueva York tengo que pagar $1,300. ¿Qué demonios está pasando? Y dijo, así que verifiqué, es la misma caja, viene de la misma planta, de la misma compañía, es la misma medicina que compro en Nueva York. Aquí pago $88, en Londres, en Nueva York pago 1,300. Este es un gran empresario, pero no estaba familiarizado con esta locura, pero estaba sorprendido. Pero bueno, es una de esas historias. Yo se lo mencioné a algunas farmacéuticas y estuvimos discutiendo sobre esto y al final dijeron que no lo podían justificar. Dijeron, bueno, esto no se puede justificar. Ellos han venido escudándose detrás de la investigación y desarrollo. Dijimos, bueno, otros países deberían pagar también porque se benefician. Pero es una de esas cosas. Otros países establecen un precio y ellos tienen que hacerlo. Y si ellos no se plegaban a la exigencia de precio, no los dejaban hacer negocios en el país. Bueno, tenían que hacerlo. Así que por primera vez en muchos años vamos a recortar el precio de las medicinas recetadas para que haya más justicia para los estadounidenses. Los precios de las medicinas van a reducirse en por lo menos 59%. En algunos casos, las medicinas cuestan 10 veces más. Depende cómo lo quieran analizar, pero será una reducción de entre 59 a 80 o 90%. Yo trabajé muy duro en mi primer gobierno para bajar los precios de las medicinas. Logramos hacerlo durante un año.
hubo una baja de 2% y ya era algo significativo. Ahora estamos hablando de reducciones de entre 60 y 90%, quizá más. Y las farmacéuticas no iban a poder seguir haciendo lo que estaban haciendo con otros países. Es una cuestión comercial. Las farmacéuticas también son muy poderosas. Los demócratas han protegido a las farmacéuticas por mucho tiempo. Por cierto, le hablé al presidente de la Cámara y a nuestro líder en el Senado, le hablé a John Anthony y a Mike Johnson, hablé con ambos y les dije, mire, necesitamos dos cosas. Por un lado, eh, estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles, pero tenemos que trabajar en los costos de Medicare, Medicaid y bajar el precio de las medicinas recetadas a un nivel sin precedentes. Esto va a ayudar a sufragar el domo dorado que veo allí y vamos a tener un excedente. Necesitamos este recurso de protección, por cierto. El mundo está más seguro hoy que hace una semana y por supuesto más seguro que hace 6 meses. Había aquí gente que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Así que hoy los estadounidenses pagan 70% más por las medicinas recetadas de lo que se pagaba en el año 2000. Nuestro país tiene los precios más altos de las medicinas en el mundo, en algunos casos de hasta 8 veces más. No es que haya una pequeña diferencia, en algunos casos entre 8 y 10 veces más. Medicinas 10 veces más altas en precio aquí que en otros países. Aunque Estados Unidos tiene solo el 4% de la población mundial, las farmacéuticas ah, obtienen más de 2/3 de sus ganancias en Estados Unidos. Con 4% de la población mundial, las farmacéuticas hacen la mayor parte de sus ganancias en Estados Unidos. Eso no es algo bueno. Tengo un gran respeto por las farmacéuticas y la gente que maneja estas empresas. Creo que han hecho trabajos excepcionales en sus empresas. Han convencido durante años a mucha gente de que esto era algo justo, pero nadie entendía el por qué. Pero lo resolvimos. Las farmacéuticas decían que los costos de investigación y desarrollo eran la razón de todo esto. Pero por alguna razón inexplicable, este costo recaía en los estadounidenses solamente. Así que tenemos que dejar de subsidiar a sistemas médicos socialistas en Alemania y en la Unión Europea. Ellos fueron muy fuertes en esto. En algunos casos la Unión Europea fue incluso peor que China. Y sí, los precios van a bajar. Esperen y verán. Nos habían tratado de manera muy injusta. Nos vendían 13 millones de vehículos, nosotros a ellos cero. Nos vendían productos agropecuarios, pero no compraban los nuestros. Fue algo injusto, así que van a tener que pagar más por la atención médica, nosotros vamos a pagar menos. Pero bueno, realmente estamos hablando del mundo entero, no solo de la Unión Europea. Debido a esto, las empresas seguirán ganando más o menos lo mismo. No creo que esto los afecte considerablemente. Se trata de una redistribución de la carga. Habrá una distribución diferente. Europa va a tener que pagar un poco más, el resto del mundo tendrá que pagar un poco más, Estados Unidos va a pagar mucho menos. Nuevamente estamos hablando del porcentaje de población. Así que básicamente lo que estamos haciendo es equiparando. Vamos a equiparar la situación. Todos vamos a pagar lo mismo que se paga en Europa.
Habrá países altamente necesitados y estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios para ayudarlos. Pero se trata del estatus de nación comercialmente más favorecida. Nosotros vamos a pagar el precio más bajo que se pague. Ese es el precio que nosotros vamos a pagar. ¿Recuerden eso? Así que ya no vamos a seguir pagando 10 veces más de lo que se paga en otros países. Vamos a ver cuál es el precio más bajo y vamos a decir ese es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar. El precio de las naciones con estatus de nación más favorecida comercialmente. Hay medicamentos contra el cáncer que pagan más de $1.500 por botella en Estados Unidos, pero el mismo medicamento hecho por la misma compañía cuesta una sexta parte en Australia y un décimo de eso en Suecia. Y estamos hablando del mismo producto. Un medicamento común contra el asma cuesta $500 en Estados Unidos, pero menos de $40 en Gran Bretaña. Y eso fue lo que me decía este caballero, donde él estaba pagando este precio sumamente bajo por su inyección. Pero piensen en eso, comparen. 40 contra 500. Es solo uno de los ejemplos. Ozempic cuesta 10 veces más en Estados Unidos que en el resto del mundo desarrollado. 10 veces más. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, se aprovecharon de nosotros, pero nunca habíamos tenido un presidente que tuviera el coraje de hacer esto. Y nadie conocía el sistema como lo conozco yo. Lo he llegado a conocer a fondo. Y no es cuestión del Obamacare. Eso es un fracaso. Tenía la obligación de hacerlo al menos funcional o dejarlo desaparecer. Traté de mejorarlo lo más posible. Pude haber dejado que se hundiera o mejorarlo en la medida de lo posible. No es muy bueno, pero va a sobrevivir. Pero esto va a hacer que el proceso funcione. Y no quiero aferrarme a un sistema que no funcione porque hemos podido bajar el precio de las medicinas. Esto le da a los republicanos la posibilidad de hacer algo que sea mejor que el Obamacare y que cueste menos. Ustedes van a trabajar con el Congreso en esto. Pero debo decir que esto lo pudieron haber hecho los demócratas hace mucho tiempo. Ellos han luchado intensamente por las farmacéuticas. Y va a ser difícil. Le comentaba a los líderes legislativos que va a ser difícil, muy difícil, que los demócratas voten en contra de este maravilloso acuerdo. El mayor recorte fiscal en la historia, y ahora a esto se añade el precio de las medicinas. Esto cambia la situación. Yo se los dije. Decía, voy a hacer algo que será monumental. Y más vale que le digan a su gente que esto va a ser muy positivo. Y a esto se añaden millones de dólares en aranceles. Pero esto es algo más rápido. Hace 5 años firmé una orden ejecutiva para hacerle frente a este desastre, pero solo se pudo hacer un poco. A alguna gente le tomó tiempo entender un sistema que es muy complicado, pero Joe Biden, sin tener idea de lo que estaba haciendo, le puso fin a esa política y luego aparentó negociar un nuevo sistema. Y si ustedes lo analizan, 5 de cada 10 medicamentos que él negoció ahora cuestan casi 200% más en Estados Unidos que en el resto del mundo. Esto es mucho más costoso ahora que cuando él se metió en esto. El plan de Joe Biden, ustedes han escrito sobre esto, esto fue uno de los mayores fracasos de su presidencia. Le dio instrucciones al Departamento de Comercio y los representantes comerciales de Estados Unidos que investigaran a otras naciones que estaban extorsionando a las farmacéuticas, bloqueando sus productos si no aceptaban condiciones de precios sumamente bajos para sus productos, perjudicando a los pacientes estadounidenses. Esto es algo que vamos a analizar muy firmemente. Vamos a decirle a estos países,
como a los representados por la Unión Europea, que el juego se acabó, lo siento. Y bueno, si se quieren hacer los graciosos, entonces no van a poder vender eh, sus productos en Estados Unidos. Yo voy a defender a las empresas en ese sentido. La Unión Europea y otros países les fijaban un precio. Les decían, esto es lo que vamos a pagar y nada más. Que Estados Unidos cubra la diferencia, porque era una diferencia muy grande. Que lo pague Estados Unidos. Y es lo que estábamos haciendo, pero eso se acabó. Eh, Después, mi gobierno va a trabajar bajo el modelo de nación comercialmente más favorecida. Vamos a pagar el precio más bajo que se pague en otros países desarrollados. Y hablamos de países desarrollados porque hay naciones que necesitan ayuda y, bueno, está bien. Algunas medicinas van a bajar de precio casi de inmediato, entre 50 y 90%. Las farmacéuticas lo van a hacer voluntariamente o vamos a usar el poder del gobierno federal para que comencemos a pagar lo mismo que se paga en otros países. Para acelerar estas reducciones, mi gobierno también va a recortar los famosos intermediarios. Nadie sabe quiénes son estos intermediarios. Llevo 25 años escuchando este término. No se sabe quiénes son, pero son gente muy rica. Así que vamos a eliminar esos intermediarios para facilitar la venta de estos productos a la ciudadanía. Vamos a recortar este tema de los intermediarios. Piensen en eso. Estos son peores que las farmacéuticas porque ellos ni siquiera hacen un producto, pero hacen una fortuna. Nosotros vamos a insistir en que las compañías hagan esto. Vamos a insistir y hay naciones que hacen muchos negocios con nosotros, nos necesitan. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer en materia comercial. Hicimos grandes cosas con India y con Pakistán. Allí teníamos una situación muy difícil. Bueno, esto pudo haber costado millones de vidas. Bueno, ellos quieren hacer negocios con Estados Unidos, pero nunca habíamos utilizado la influencia nuestra en ese sentido. También vamos a abrir los mercados estadounidenses a la importación de medicamentos seguros de otros países, incrementando la presión para bajar los precios. Y si es necesario, investigaremos a las farmacéuticas. Especialmente vamos a investigar a los países que tienen estas prácticas y ese será un factor a considerar a la hora de ponerle un precio a sus negocios con Estados Unidos si no hacen lo correcto. Debe haber equidad en los precios. Esto quizá no le caiga muy bien a los intereses especiales, pero al pueblo estadounidense sí. Esto lo estamos haciendo por el pueblo estadounidense. Estamos enfrentando al cabildeo más fuerte del mundo, probablemente, el de las farmacéuticas, pero creo que es una de las órdenes más importantes que se hayan firmado en la historia de nuestro país. Y es un honor ser parte de este proceso y quiero pedirle a Robert F. Kennedy que les diga algunas palabras. Gracias. Gracias, señor presidente. Ese es un día extraordinario. Yo crecí en el Partido Demócrata y durante más de 20 años como líder demócrata le estábamos prometiendo esto al pueblo estadounidense. Esta fue la base de la campaña de Bernie Sanders, eliminar esta discrepancia entre Europa y Estados Unidos. Pero resulta que esto no se estaba haciendo. Es una de esas promesas de los políticos a sabiendas que nunca esto se iba a concretar. Y la razón es porque sabían que el Congreso estaba en muchos aspectos controlado por las farmacéuticas. Prácticamente hay un cabildero de las farmacéuticas por cada miembro del Congreso. En algunos casos hasta 3. La industria gasta 3 veces más en cabildeo que el competidor más cercano.
Esto es algo de lo que se hablaba mucho, pero nadie quería hacer nada, porque este era un tema radioactivo. Necesitábamos un presidente de palabra y que tuviera eh, valor para hacer esto. El presidente Trump recibió donativos de campaña de las farmacéuticas, pero no lo compraron. Él está trabajando por el pueblo estadounidense. Mire, eh, Elizabeth Warren, Robert Reich y otros dicen que el presidente Trump está del lado de los oligarcas. Nunca había habido un presidente más dispuesto a enfrentarse a los oligarcas que el presidente Donald Trump. Y estoy orgulloso, señor presidente, por su valentía y por tener la entereza y la firmeza y la disposición de luchar por el pueblo estadounidense. Nosotros tenemos el 4% de la población mundial, pero nuestro país representa el 75% de las ganancias de las farmacéuticas. Nosotros gastamos más de $11,000 anuales per cápita en medicinas y Gran Bretaña paga una quinta parte. Y esto se ve en el resto de Europa. Estados Unidos tiene que pagar por estas innovaciones, pero no. Lo que está diciéndole el presidente Trump a nuestros aliados europeos es, ustedes van a tener que ajustar sus precios y pagar su aporte por la innovación. Estados Unidos no los va a seguir subsidiando. Si ellos aumentan sus precios en solo 20%, estamos hablando de $10 billones que se pueden invertir en innovación. Y la salud de la población mundial va a mejorar porque tendremos mejores productos. Así que estoy agradecido de estar aquí. Nunca pensé que llegaría a ver esto en mi vida. Tengo 2 hijos que son demócratas, admiradores de Bernie Sanders, y cuando les dije que esto iba a ocurrir, se les aguaron los ojos y me dijeron, nunca pensamos que veríamos esto. Finalmente tenemos a un presidente dispuesto a luchar por el pueblo estadounidense. Gracias, Dr. Ross. Gracias, secretario Kennedy. Esta es la orden ejecutiva más poderosa sobre la salud pública que se ha firmado en nuestra nación. Y esto es resultado de tener un presidente con la entereza y la valentía de enfrentar las críticas y el cabildeo resultante de todo esto. Así que, en nombre de esos chicos con problemas de autoinmunidad, que pagan miles de dólares por sus medicinas, o gente en otros lugares del país, gracias, señor presidente. Hablemos un poco de los detalles. Esto es primordialmente, como decía el presidente, una equiparación. Es una cuestión de justicia. Piensen en esta metáfora. Cuando el presidente Trump dijo, ustedes van a tener que pagar un poco más, los países europeos incrementaron su aporte. Eso fue en el caso de la OTAN. Mucha gente piensa que es injusto el aceptar la situación que mencionaban el presidente Trump y el secretario Kennedy. Aquí tienen una lista en esta gráfica de 10 medicamentos cuyos precios fueron negociados. Esto es en base a la ley de regulación. Aquí estamos hablando del mejor precio que pudo conseguir el gobierno de Biden. Si bien estas cifras reflejan cuánto hay de recargo que paga Estados Unidos. Quizá lo pueda mostrar allí, Bobby. 289% es la barra más cercana. Eso significa que en Estados Unidos pagamos 4 veces más por una medicina de lo que se paga en otros países. Y esto sigue bajando, en algunos lugares es 50% más. Bueno, en algunos casos pagamos hasta 3 veces más de lo que se paga en otros países. Eso no tiene sentido.
El presidente Trump ha indicado una y otra vez esto, y lo dijo el secretario Kennedy: queremos innovación, queremos que nuestros aliados tecnológicos busquen los mejores medicamentos para curar a tanta gente como sea posible en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero si nuestros aliados contribuyen un poco más, como debe ser, si se hace esta corrección, el programa se había desbocado. Haciendo esto de manera efectiva, podemos hacer que las farmacéuticas sigan siendo productivas, sigan avanzando, sigan buscando curas contra el cáncer y otros problemas. Estados Unidos seguirá a la vanguardia, pero vamos a pagar un precio apropiado. En los próximos 30 días, nosotros cuatro y otra gente que está trabajando en esto, vamos a hablar específicamente con la farmacéutica sobre cómo queremos basar el modelo de nación comercialmente más favorecida. Vamos a interactuar con líderes de las farmacéuticas. Con algunos hemos hablado y en privado reconocen que el sistema no es sostenible. Pero por primera vez en mi vida, como decía el secretario Kennedy, tenemos una visión clara gracias a las medidas del presidente Trump para enfrentar estos intereses especiales. Esto le debe dar confianza al país que este es un gobierno que está trabajando por la gente y no nos vamos a apartar de nuestro curso, que es atender las necesidades del pueblo estadounidense. Dios lo bendiga, señor presidente. Yo soy profesor de economía en Stanford, política de salud, y un elemento fundamental aquí es que cuando se tiene una diferencia de precios persistente por el mismo producto entre dos países, hay un problema de fondo. Y lo que ha hecho el presidente Trump es algo, una medida histórica que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Nos vamos a asegurar que los precios se acerquen como espera uno en un mercado competitivo. En este momento, el pueblo estadounidense está subsidiando una buena parte de los costos de investigación y desarrollo de las farmacéuticas. Bajo este nuevo modelo, Europa va a compartir esa carga. Eh, no se trata de ir en contra de las farmacéuticas, más bien las estamos ayudando porque lo que está haciendo esta orden del presidente Trump es que le está diciendo a los gobiernos de Europa: miren, si se van a aprovechar de las farmacéuticas obligándolas a pagar precios muy bajos, vamos a defender a las farmacéuticas estadounidenses en Europa. Al mismo tiempo, estamos defendiendo a los consumidores estadounidenses que han estado pagando precios muy altos por mucho tiempo. Yo pudiera remontarme a décadas de reportes y reportes del Congreso donde se refleja que estábamos pagando más que en el resto del mundo y no se había hecho nada al respecto. Me enorgullece, presidente Trump, que usted haya hecho esto y estoy ansioso por el trabajo que tenemos por delante. Gracias, señor presidente. En nombre de los muchos médicos con quienes he hablado de este tema, gracias por tomar al toro por los cuernos. Así que usted ha tenido la valentía de hacer esto. Gracias. Yo he sido oncólogo en Johns Hopkins por 22 años y yo he visto a los pacientes sufriendo. Nosotros no tomamos el juramento de ver a los pacientes quedando arruinados, teniendo que hacer campañas de GoFundMe, levantando dinero en las iglesias y sinagogas para poder conseguir los fondos. ¿Para qué? Para un sistema donde se está abusando de los estadounidenses, pagando precios mucho más altos de lo que pagan otros países. Nosotros tenemos mercados no competitivos. Podemos hacer algunas cosas colaterales o transformar esos mercados y hacerlos competitivos. Y eso es lo que hace esta orden ejecutiva. Imagínense que ustedes compren un vehículo por $175,000, escuchando que en Londres la gente paga $10,000 por el mismo producto. Esa es la locura de este sistema. Así que en la FDA vamos a hacer todo lo posible para apoyar esta orden ejecutiva. Será algo transformador. Gracias, señor presidente. Así que gracias a todos. Creo que esto es muy importante. Bueno, hablamos de los hutíes, hablamos de Pakistán, de India, hablamos de lo que hemos hecho con China
y hay muchos otros acuerdos en proceso. Así que el comercio mundial va a estar en mejor posición. Nuestro país va a ganar mucho más dinero, los impuestos van a bajar sustancialmente, pero si analizan todo lo que estamos haciendo, bueno, ya veremos qué va a ocurrir con relación a Irán. Creo que hay avances sustanciales en ese sentido también. Eh, no van a desarrollar un programa bélico nuclear. Estamos teniendo conversaciones con ellos. Están actuando de manera muy inteligente. Queremos que Irán sea un país feliz y próspero, pero no puede tener armas nucleares. Es muy simple. Pienso que entienden que esta es mi posición, es muy clara, que creo que ha sido algo razonable, y no subestimen eh, la sesión que tendremos el jueves en Turquía. El presidente Erdogan será un excelente anfitrión. Vamos a trabajar también respecto al tema de Siria. Habrá que tomar decisiones sobre las sanciones. Queremos abrirles la puerta para un nuevo comienzo. El presidente Erdogan me ha preguntado sobre esto, mucha gente me ha preguntado, porque con las sanciones no tiene mucho espacio. Así que vamos a tomar una decisión en ese sentido. Existe el potencial de una reunión muy positiva. Yo insistí en esto y creo que puede haber un resultado positivo después de la reunión del jueves entre Rusia y Ucrania. Creo que ambos líderes van a viajar para allá. No sé dónde voy a estar el jueves porque tengo múltiples reuniones, pero yo mismo pensé en viajar allá si podemos lograr resultados. Esto salvaría más de 5.000 vidas por semana. Cuando uno ve las imágenes de reconocimiento de los campos de batalla, los cuerpos desmembrados por doquier, eso no tiene sentido alguno. Así que estamos trabajando muy intensamente para ponerle fin al derramamiento de sangre. Bueno,